Vamos a ir a la palabra del Señor, Génesis capítulo 22. Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Cambia tu historia a través de las puertas. Mientras lo tienen ahí, en esta semana tuve un sueño profético para Azul, para nosotros, para esta iglesia. El Señor nos entregaba 3 llaves. Y estoy orando para pedirle revelación, 3 llaves grandes, antiguas. Y sé que una de ellas era la de la intercesión, por eso la activamos con todo el jueves y vamos a tener meses del año muy fuerte en la intercesión. No solo basada en el ministerio de intercesión, sino como una iglesia intercesora. Como una iglesia que se despierta e intercede porque es la llave que abre y que cierra. Pero hay otras 2. Y tenían que ver referido primeramente al gobierno de la ciudad, al gobierno espiritual de la ciudad. Es necesario comenzar a meternos en todo aquello que hemos entendido que no hemos podido estar. Hay más sueños por delante. ¿Qué pasa cuando terminemos el templo? ¿Qué pasa cuando terminemos ciertos objetivos? Hay muchos más sueños por delante. En primer lugar, la grandeza de una iglesia no se ve por un lindo edificio que va a ser un puntal para la ciudad y va a ser como está haciendo ahora. Cada persona que pasa mira. Estamos en la vitrina, estamos en la mira por lo que estamos haciendo. Pero la grandeza de una iglesia se ve por lo espiritual. Y hay puertas espirituales en la ciudad que la ha tomado el enemigo, que las tiene con guardianes cerradas y tenemos que entrar. Los medios, por ejemplo, son uno, todavía muy poquito. Y como con tan poquito, es una característica de Azul, con tan poquito uno puede hacer mucho. Con tan poquito uno puede marcar la diferencia, porque como decía, se tiene que levantar una ciudad que gestione, una ciudad que verdaderamente comience a activar, comience a crecer en todas las áreas. Y el rol de la iglesia es fundamental, no solo de esta congregación, de la iglesia de Jesucristo. Es por eso que yo no tengo dudas de que Dios nos dará llaves que verdaderamente en esas puertas operan en el mundo espiritual, guardianes, hombres fuertes que se manifiestan en familias, se manifiestan en barrios, en lugares, en municipios, en lugares estratégicos, porque todo tiene que ver con una guerra espiritual. Y no es ver demonio en la sopa, es saber que cada ciudad ha sido entregada a algo. Una de las características de esta ciudad, de no crecer, pero no solamente de no crecer las congregaciones, que no pasen de miembros, hay como una especie de límite. Una de las características es que es una ciudad masónica. Es una ciudad en la cual hay alianzas, hay pactos masónicos, aún con la Iglesia Católica, aún con personas, con terratenientes de mucho dinero que no dejan que esta ciudad crezcan. Entonces debemos, eso en lo que es el mundo espiritual o demonología se llama cartografía. Hay que hacer un diagnóstico espiritual de qué hombre fuerte opera, no solo en la ciudad, sino en cada lugar. Hay un hombre fuerte para este barrio. Hay un hombre fuerte en cada lugar que está posicionado como una especie de guardián, en los cuales hay llaves que tienen. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor les dio las llaves al apóstol Pedro como símbolo de la iglesia. Y a ti te daré las llaves. Es necesario empezar a ver en el mundo espiritual, porque si nosotros no nos preparamos, la iglesia no está ungida, no está apta para pelear en esos niveles, solamente lo va a hacer a nivel religioso, a nivel eclesiástico, a nivel carnal, y no va a llegar a ningún lado. Pero el Señor tiene preparado lugares, dominios en los cuales vamos a hacer puntales en nuestra ciudad. Los medios, por ejemplo, les decía, los medios de comunicación son claves para llegar. Ahí tenemos que llegar. Como siempre decimos,
No anhelamos pescar en la pecera. Gloria a Dios por medios cristianos que pueden instruir a otros cristianos, pero nosotros queremos llegar a los que están perdidos, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Para los que están orando, oremos. Para que Dios nos entregue esa radio secular que ya me mostró para poder llegar y tomar ahí lugares que van a estar tomados por Satanás, que van a estar en déficit, que van a estar preparados para que la iglesia lo tome. Hogares, comedores, lugares, instituciones, ahí tiene que estar la iglesia, donde está la necesidad y donde verdaderamente es mar. Por eso la palabra dice, boga mar adentro. No podemos pescar en la orillita. Gloria a Dios hasta aquí, que la gente viene porque hay un momento y un movimiento muy, muy interesante de parte del Espíritu Santo que está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Pero la Biblia dice, id, id, id. Y nosotros debemos entender que este es el año como iglesia en el cual vamos a activar todos nuestros dones, nuestro fruto, la unción, la autoridad afuera. Uno de los desafíos que tenemos justamente es no solamente quedarnos edificando un templo, sino comenzar a tomar los barrios, comenzar a tomar los geriátricos. Los jóvenes se han estado preparando. Es tiempo de tomar las plazas, es tiempo de tomar los lugares no como un evento evangelístico, no como algo del momento, sino como un estilo de vida. Y creo que es el tiempo. No necesitamos obligar, no necesitamos hacerlo de una manera carnal, obligatoria, sino que el Espíritu, como decía en una de las reuniones, nos va a impulsar, porque ya es el tiempo. Por eso debemos prepararnos, por eso debemos orar. El jueves el Señor hablaba, y en este mes los brujos hacen pactos de menos, no están menos de 18 horas ayunando y orando en contra de la iglesia. Fíjense el concepto y la mentalidad, cuando normalmente, no lo digo como nosotros como iglesia, porque hay algo, les dije que hay algo, que la iglesia quiere algo más. En otros eneros la iglesia menguaba mucho, pero hay algo diferente. Pero a nivel global, en enero, como lo decíamos, la iglesia tal vez está en otra y descansando, y no está mal descansar. Pero fíjense que los brujos, los satanistas, operan sabiendo que cuando la iglesia baja la guardia, ahí comienzan a pegar. Hacen pacto de mínimo 18 horas ayunando y orando en contra de la iglesia, en contra de accidentes de líderes, de siervos, en contra de que se separen, se divorcien pastores, familias pastorales, en contra de la familia. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Porque esto no es un hobby de venir un domingo y escuchar una palabra. Estamos metidos en el reino. Y en el reino estamos haciendo cosas. Y es necesario prepararnos y saber que hay puertas que van a marcar bendición o maldición. Cambia tu historia a través de las puertas. Leemos capítulo 22, versículo 17. De cierto, le dice el Señor, hizo un juramento. Ahora les voy a explicar lo que es juramento. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo? Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá ¿las qué? Las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Esta palabra tardó alrededor de 700 años en cumplirse. El Señor se toma su tiempo. Estaba viendo una publicación de un pastor, donde hablaba de cuando hacen los autos de alta gama, de muchísimo, de una marca, los Rolls Royce, los Mercedes-Benz, y decía que se toma mucho tiempo, meses y meses, creo, y que los medio pelo de la marca lo pueden hacer en cuestiones de días. Entonces, hablaba acerca de la excelencia,
El Señor, cuando quiere excelencia, se toma su tiempo. Además, Él no tiene problema de tiempos. Por eso que el Señor se tomó su tiempo para bendecir en excelencia y encontrar en las generaciones personas que digan, yo quiero ser parte de esa promesa. Es más que una promesa, esto no es una promesa, es un juramento. Aunque la Biblia dice no jurar porque habla de otro tipo de juramento, esa palabra juramento es decreto. Yo lo digo, dice el Señor, y yo lo haré. El tema es con quién. Si no lo puedo hacer con vos, lo haré con tu hijo. Si no lo puedo hacer con tu hijo, Dios no tiene nieto. Lo haré con tu nieto. Si Dios no puede... ¿Por qué? No es que Dios no pueda, es que Dios espera la decisión, el libre albedrío, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, Dios nos abre la puerta para la bendición. Tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Número 1, esto no es un juego. Los que tienen hijos, nietos, las puertas que nosotros hoy estamos batallando y peleando son, por eso dice descendencia, las que van a dejar un legado o de bendición o de maldición a tu generación. De eso se trata. Dios me ve a mí, no me ve a mí. Dios ve a mis hijos, a mis nietos y esas generaciones. Dios vio este pastorado, esta visión, no nos vio a nosotros como generación, sino las generaciones venideras. Por eso que las generaciones venideras van a gozar de un templo no profanado, consagrado, transformado, para que justamente podamos avanzar y crecer. Cuando Dios te ve a vos, no te ve a vos, ve a tus hijos y a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios ve las generaciones que hay en tu vida. Dios ve el legado. Pero también quiero decirte que cuando el enemigo te ve a vos, no te ve solo a vos. Sabe que si te toca a vos, si vos abrís puertas y el enemigo toma esas puertas, eso también va a ser de generación en generación para tu vida. Por eso que es necesario cambiar nuestra historia a través de las puertas que ahora vamos a ver que el Señor nos da para poder ser como vía de bendición. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de nuestra generación venidera. Se trata de nuestros hijos espirituales, se trata de nuestros hijos sanguíneos, se trata del legado que vamos a dejar. Dios nos está entregando un decreto que es más que una promesa para afectar nuestras descendencias, nuestra descendencia. Por eso que cuando viene la salvación no viene a una persona. Normalmente viene en el entorno y en esa persona hay muchos que se van a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Tú, en el deseo de que cuando Dios te bendice, a vos es para que bendigas a otros. En la salvación, en la bendición, no hay un por qué, hay un para qué. Por eso que el enemigo va a querer anular, va a querer truncar tu propósito, porque en ti hay un legado, en ti hay hijos, en ti y de tus lomos hay generaciones. Entonces es importantísimo saber que tenemos que tomar el dominio y el control de las puertas que ahora vamos a hablar, cuáles son. Porque el enemigo también afecta y quiere tomar esas puertas. Las puertas significan de una manera simple, se los explico, un lugar de acceso, un lugar de tránsito, un lugar de movimiento, un lugar para entrar y para salir. En la Biblia dice que en las puertas de la ciudad se ganaba la guerra o se perdía. Los jueces no estaban adentro, estaban en las puertas sentados porque ahí se ganaba o se perdía. Debemos entender el concepto de tener llaves, de utilizarlas, porque muchas veces estamos queriendo entrar por otro lado y no utilizando lo que tenemos. Muchas veces estamos queriendo entrar por el paredón y Dios te ha dado llaves que no has utilizado todavía. Hace unos días vi en esos programas de historia y de documentales en History Channel un escape no como los prófugos de acá. Los de acá agarraron la bicicleta y se fueron. Tenían que armar, idear, y había como en todo el cerebro el que hacía la logística, un hombre muy inteligente
y sabía que iba a llevar tiempo. Cuando todos se querían ir por los alambrados o por otros lugares o por la fuerza, como tenían una buena conducta, ellos iban a los lugares de carpintería y estaban allí con las herramientas. Y él empezó a idear de a poquito, y eran 10 puertas para llegar a la libertad, para escaparse. Y empezó a estudiar todos los movimientos. Lo cierto es que este hombre con madera iba haciendo cada llave. Le iba sacando, la iba limando, iba haciendo cada llave, la iba metiendo y iba probando. Y probó una y la otra puerta. Y la historia cuenta que cuando ya habían ideado un día, un festivo donde no había mucha seguridad, comenzaron con esas llavecitas a abrir primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, puertas de hierro, maciza y puertas de reja. Pero tuvieron un inconveniente. Cuando llegaron a la última, a la 10ª puerta, era una puerta de muy mala calidad, una puerta chica, una puerta placa parecía. Y tuvieron problema con esa puerta. Y esa puerta es la que les impidió poder escaparse. Intentaron romperla y empezó a haber ruido. Y bueno, termina la historia que lo terminan agarrando. ¿Por qué? Porque con una llave se complicaron. Y muchas veces pasa que nosotros tenemos las llaves y no sabemos utilizarla. Y a veces hay puertitas chiquitas. Y estamos ahí queriendo golpear, queriendo por la fuerza ver la bendición. Y la bendición tiene que ver con saber utilizar bien las llaves que Dios nos da. Porque es un lugar, la puerta de entrada y de salida. En nuestras vidas hay acceso en el cual se entra y se sale la bendición, como también la maldición. Vamos a ir a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, o el pastor de las ovejas es. Habla acerca de las puertas. De la puerta que es de entrada y de salida. Hay puertas que el enemigo muchas veces habla del enemigo allí, del ladrón, del salteador, que quiere utilizar esas puertas de personas, y esas puertas que son de entrada y de salida son fundamentales para la bendición o para la maldición. Las puertas muchas veces el enemigo las tiene cerradas, muchas veces están con cerrojo, muchas veces están con candado y se impide la bendición, como también hay puertas abiertas en las cuales el enemigo puede entrar. Yo quiero rápidamente, porque quiero terminar ministrando un tiempito acerca de las puertas y de dos, específicamente dos, que muchas veces las iglesias sufren. Las puertas, en primer lugar, pueden ser a través de los que anotan, Proverbios 18:2. Una de las puertas de entrada puede ser nuestra boca, porque en nuestra boca está la vida y la muerte. En nuestra boca, nuestra palabra, nuestro sí, nuestro no, las mentiras, la verdad, la palabra en sí es una puerta de entrada. El enemigo, como la bendición, puede salir por la boca, por la declaración, y puede entrar muchas veces porque allí hay puertas, hay una puerta de entrada. Si vos maldecís, maldecir es decir mal, hay una puerta de entrada allí. Por más de que vos hagas todos los cursos de guerra, de intercesión, vos llegas a tu casa y estás hablando mal de tu esposo, hay una puerta de entrada allí. Aunque hayas venido del quinto cielo del Congreso Apostólico, Profético y Recontra Profético de todos los pastores que haya, hablaste mal de tu esposo, hay una puerta abierta ahí. Muchas veces hay personas que no le dan importancia a lo que decís, a lo que se dice. Y la palabra dice que todo lo que proclamares con tu boca saciará tu vientre. La puerta de bendición o la puerta de maldición está, número 1, Proverbios 18:2, en tu boca.
¿Qué decís de tu esposa? ¿Qué decís de tu esposo? ¿Qué decís de tu iglesia? ¿Qué decís de tu ciudad? ¿Qué decís? Porque lo que vos decís es lo que marca maldición o bendición. Otra puerta, Romanos 10:17, el oír. Porque por el oír la palabra de Dios viene la bendición. La fe viene por el oír palabra de Dios. Esta es otra puerta tremenda, porque hay personas que dicen: yo no digo nada, yo no proclamo nada, yo no levanto juicio, pero estás contaminando tus oídos, siendo una puerta de entrada a tu vida, a tu altar. Estás comprometiendo tu altar, escuchando cosas que no tenés que escuchar. Decía un apóstol, Juan Balliestreri: desenchúfate, desenchufate. No digas nada. Donde veas que hay algo que a vos te está haciendo de maldición y no de bendición, de tropiezo, y no te está edificando, desenchufate directamente. Cuida tus oídos, porque lo que oís es una puerta de entrada para la bendición o para la maldición. Es necesario cerrar las puertas a través de lo que oímos. Por eso que tenemos que oír palabra, tenemos que oír y prepararnos en este tiempo, pegarnos. ¿Cuántos quieren crecer en este año? Madurar, avanzar, conquistar. Pegate a profetas de Dios, a hombres de Dios. Pegate, sé un pesado como Eliseo, decile: quiero más de vos. Si hay algo, si encontrás a un líder que tiene de Dios, ahí tenés que estar. Si encontrás a un servidor que te edifica, que cuando hablas terminan hablando del Señor y no de pavadas, no del otro, terminan hablando de conquista, de avanzar, pegate a ese servidor, a esa servidora, pegate, invertí tu tiempo en personas que verdaderamente tienen para dar. Pegate a los profetas de Dios. Este es el año de la generación de los Timoteos, de los Eliseos. Yo le decía: Señor, este ejército que va a crecer necesita tener profetas, pastores, evangelistas, maestros preparados para el campo que nos vas a dar. Porque si tenemos la llave y podemos abrir, pero no tenemos a nadie preparado, estamos en problema. Entonces este año es un año donde debes invertir tu tiempo. No lo malgastes en lo que escuchás, no lo malgastes en lo que no te edifica, y pegate a hombres y a mujeres que verdaderamente tengan de Dios. Tengan de Dios. Entonces el oír es una puerta de entrada. Cuidado, cuida tus oídos. Vos no sos un tacho de basura para que vengan y te tiren basura y basura y basura y termines contaminado. Cuida tus oídos. Porque vos después terminás de lo que oís contaminando a tu familia, contaminando a lo que tenés. ¡Cuidado! Nosotros en este tiempo como familia pastoral estamos aprendiendo. Es muy difícil. A mí me cuesta mucho más que a mi esposa el preservar a nuestros hijos de toda la basura o todo lo demoníaco o todo lo malo que tiene la iglesia, que tiene el concepto de la misión, y poder transmitirle presencia, poder transmitirle pasión, poder transmitirle evangelio, poder transmitirle Jesús. Que nuestros hijos cuando crezcan no digan no quiero saber más nada con la iglesia, porque mis padres han estado siempre con raíces de amargura, sino que digan: yo quiero lo que mis papás tuvieron: pasión, amor, evangelio, presencia, un lenguaje de victoria, de alegría, aún a pesar de... Cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, no le vomites nada, y más si no es cristiano, más si no es cristiana. Cuidado, porque después orás para que se convierta, cuando tal vez sin darte cuenta, él ya consumió cualquier cosa de la iglesia, que en vez de lo bueno, lo malo. Cuidado con lo que oís, cuida tus oídos. Proverbios 6:26 habla de la ramera. Proverbios 6:26 habla específicamente allí del contacto sexual. Otra puerta de entrada son los genitales, es el contacto sexual. Ilícito, inmoral, fuera del marco de un matrimonio. Esa es una puerta de entrada terrible. Por eso que nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad en los encuentros, cada vez que charlamos y hablamos. Cuidado con ministrar personas que en realidad ya tienen un hábito, ya tienen una forma en el cual tienen puertas abiertas sexuales. Le hacemos un mal, le sacamos 7, vienen 500.000 peores.
porque todavía no han cerrado puertas. Esta es una puerta de entrada fundamental en los cuales espiritualmente se pasa de generación en generación. Entonces hay que cerrar puertas. Después nos vamos a meter bien en este área. Fornicación. Los jóvenes, la fornicación es tener relaciones prematrimoniales. Y seguramente hoy hasta queda pacato, anticuado, pero el pecado es pecado y la maldición es maldición. La fornicación es una puerta terrible en la cual muchas veces Dios nos puede perdonar, pero luego viene la consecuencia sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos. A los que están casados, adulterios, obviamente. Dios perdonó a David, pero su hijo murió. Hay consecuencias. Y lo que siguió después, hay consecuencias. Una puerta de entrada terrible es la puerta sexual. Cuidado. Y por último, los ojos. Mateo 6:22. Que en los ojos está la luz. En los ojos está las tinieblas. La puerta de entrada también puede ser tu mirada. Puede ser tu enfoque visional de cómo ves las cosas. Es fundamental. Dicen los que estudian que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Hoy se utiliza todo visual, porque por la visual entra todo. Y cuando vos en la visual no te das cuenta de que puede llegar a haber una puerta tremendamente de entrada, ahí es donde el enemigo puede manifestarse. En realidad, todo comienza por acá. David vio a Jezabel. Y así todos, el que robó el manto, vio primero. Vio y luego codició, vio. Ver. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo está tu mirada? Porque si en tu mirada ya hay queja, seguramente todo lo vas a ver en base a eso. De acuerdo a lo que vos veas y de la perspectiva de cómo veas, es cómo te vas a manejar en tu vida. Por eso que la lámpara del cuerpo es el ojo. Son los ojos, la mirada. La mirada. Si en tu mirada ya hay tristeza, todo lo que hagas se va a manifestar en tristeza. Vas a poder tener poquitos tiempos de gozo, pero luego vas a vivir eso porque vos lo ves con esos ojos. En realidad son ojos que son puertas de entrada. Dice que había una mujer muy chusma. Acá en Azul no hay mujeres chusmas. No somos chusmas nosotros, ¿no? Y estaba siempre con su esposo. Entonces son esas que levantan la cortinita y vos sabés que te está pispeando. Y siempre estaba mirando, siempre estaba observando, chusmeando. Y le decía al esposo: mi amor, qué sucios que son los vecinos. Fíjate, ahí vino con el auto sucio, totalmente sucio. Bueno, no importa, el esposo, ya está. Y de repente va a ver de vuelta y ve la ropa en el tendal. Y dice: mi amor, son re sucios, no sabe cómo está la ropa, no debe funcionar bien el lavarropa porque la ropa está sucia. Y el esposo ya medio: bueno, amorcito, ya está, déjalos en paz. No, pero re sucios. Y así con una y otra cosa, hasta que en un momento esta mujer ve, corre la cortina y ve todo limpio. Y dice: limpiaron el auto. Mirá, limpiaron bien. Y el esposo le dice: no, simplemente te abrí la ventana porque me tenías repodrido. Te abrí la ventana. La ventana de esa mujer estaba ¿qué? Y miraba hacia los demás ¿qué? A veces es la mirada interna. Si vos estás, por eso la Biblia habla de que debemos amarnos nosotros para amar a los demás. Debemos estar nosotros en armonía y en paz para poder tener paz con los demás. Porque si estamos heridos, por ejemplo, sin darnos cuenta, vamos a herir. Y esa persona que es así es porque en realidad hay algo que hiere. El herido hiere. Y el sano sana. Cuidado con la puerta de entrada que es nuestra vista, nuestros ojos. Mateo 6:22. Entonces hay formas. Hay un termómetro que controla nuestras puertas. Solamente voy a hablar de uno
O algunas cosas que tengan que ver con eso. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta si hay puertas en tu vida que está controlando el enemigo y no vos? Aunque hayas aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por ejemplo, una persona que siempre está con un pecado, o dos o varios, y ya no hay un concepto de arrepentimiento, ya hay tolerancia a ese pecado. Hay una puerta, eso ya no es pecado, eso es una puerta. Es una puerta de entrada para el enemigo. La persona que ya no ve tal vez ese vicio como pecado, sino que ya se acostumbró porque sabe que Cristo lo limpia, lo libera a través de la sangre, pero no hay arrepentimiento. Hay ya una costumbre, como dice en hebreo, y se pisa la sangre de Cristo. Esa persona que ya ha hecho un hábito de ese pecado es porque tiene una puerta de entrada, el enemigo. 2, la persona que no necesariamente no se arrepiente, la persona que está luchando, la persona que se arrepiente, la persona que pide perdón y luego peca con el mismo pecado. Y luego pide perdón y luego peca con el mismo pecado. Hay un círculo vicioso que hace que esa persona no pueda salir de la pornografía, no pueda salir de tal vicio, no pueda salir de tal área que tiene que ver con su carácter y que lo aleja de Dios. Aunque pida perdón y Dios lo perdone por misericordia, hay una puerta que el enemigo está tomando allí. Por eso que Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ahí te das cuenta que no hay puerta. Ahí te das cuenta que caíste, pediste perdón, fuiste libre y avanzaste porque ese pecado ya no se levantó como un gigante en tu vida. Las puertas que son las que terminan afectando. Y te hablo solo de 2 para luego estar ministrando, Dios mediante. La primera puerta es la puerta de maldición generacional. Fíjense que el Señor dijo, te bendeciré y tu descendencia conquistará las puertas. Como Dios habla de descendencia, el enemigo también habla de descendencia. Las puertas de bendición generacional. Éxodo 20, del 5 al 6, dice que la maldición comienza a pasar, a traspasarse de generación en generación hasta tercera y cuarta generación. Entonces estamos trabajando para el futuro de nuestra generación. Familias, me vino a la memoria una familia que estamos orando por la nieta, porque la abuela, un bandista pero un banda, toda su familia. La puerta de entrada justamente fue que no había algo sano en su matrimonio. Fue a Brasil, viajó a Brasil, se encontró con esa necesidad. En vez de volcarse al Señor, se volcó al umbandismo para querer recuperar a su esposo. Y ahí estuvo toda su vida, enamoradísima de su esposo, pero su esposo en cualquiera. Y comenzó a meterse en el ocultismo, específicamente en el umbandismo. Y esta mujer empezó a practicar. Y empezaron sus 2 hijos. Y empezó su nieta. Y empezó su bisnieto. Y ahí empezó toda la cosa. ¿Cómo termina la historia? Murieron todos. Porque hay un momento donde el enemigo pasa facturas y Jesucristo no interviene. Pero fue en cuestiones de 1 año y medio. Y ahora estamos orando. No murieron todos. La hija aceptó al Señor. De Buenos Aires se vino a vivir a Tandil a buscar paz, atormentadísima. Aceptó a Cristo allá en una iglesia de Osvaldo Carníbal. Y con ella está la posibilidad de romper la maldición. Y oramos, cuando nos enteramos que murió esta mujer, oramos específicamente por la nieta, porque en la nieta estaba la raíz de herencia que le seguía, porque su hija había aceptado a Cristo. Entonces el enemigo pasa factura de generación en generación en generación. Tenemos personas que tal vez están en ocultismo y no se dieron cuenta, o que sus abuelos estuvieron en ocultismo y no han sido libres y siempre están en esas áreas con problemas terribles. Algunos con áreas sexuales, que es más fuerte, otros con pobreza, porque viene de generación en generación.
Otros con accidentes. ¿Han escuchado alguna vez los accidentes, cómo han pasado de generación en generación? Porque hay algo allí que Dios tiene que romper. Una puerta de entrada a través de los genes. Pero hablábamos, gracias a Dios, que nosotros, si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos un nuevo gen que es a través de la sangre del Cordero. Y a través de la sangre del Cordero se rompe para que nosotros podamos ser de bendición. Pero el Señor me hablaba acerca de la iniquidad. La maldición se manifiesta a través de esta puerta de la iniquidad. La iniquidad no es el pecado, la iniquidad es la disposición para pecar. La iniquidad no es el pecado, la iniquidad es el motor, la influencia, la motivación, la fuerza que lleva a pecar. Por eso el apóstol Pablo justamente hablaba acerca de eso. Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces hay personas que tal vez no es que pecan por pecar, hay una iniquidad que viene de herencia y que la sangre de Cristo tiene que cortar. La iniquidad es la fuerza. La iniquidad no es el pecado, sino lo que te lleva a pecar. Por eso que es importante, iglesia, que comiences a tener una mirada introspectiva de tu pasado, de tu vida. Si hay pecados que tal vez mirás hacia atrás y hace años siempre estás luchando con lo mismo, es porque hay algo que el Señor tiene que limpiar, tiene que borrar, tiene que arrancar de raíz. Que muchas veces no pasa a través de una campaña de encuentros o de sanidades especiales. Entonces comenzá a mirarte. Hay iniquidades de angustia, de tristeza, porque viene de generación en generación. Por ejemplo, ya terminando, la tendencia interior, que es como un imán. Es lo interior es la iniquidad y lo exterior es el pecado. La iniquidad de lujuria hace que se manifieste el pecado de adulterio, de fornicación. La iniquidad del odio hace que haya violencia, que haya crímenes o asesinatos. La iniquidad de la avaricia, que ha pasado muchas veces de generación en generación, provoca que la persona peque con envidia. En otras palabras, la iniquidad es el movimiento interior y el pecado es el movimiento exterior. Nehemías 9, del 2 al 3, para ir terminando, dice que estuvieron 6 horas confesando la iniquidad de sus padres. Porque sabía que había algo que era mucho más fuerte. Y yo quiero hablarte, iglesia, antes de conquistar, antes de que conquistes, de reinado, de avanzar, quiero hablarte de esos gigantes que se levantan como iniquidad sobre tu vida y no te dejan crecer, no te dejan avanzar. Generalmente son cosas ocultas que nadie sabe. Generalmente son gigantes en el cual vos luchás. Y la última, la segunda puerta, la falta de perdón, a través de la raíz de amargura. Dice la palabra en Efesios 4, 25 al 27. Cuidado de entre vosotros que no haya raíces de amargura. Y cuando hay falta de perdón es la causa de cualquier raíz de amargura.